A diferencia de los circuitos combinatorios, los circuitos secuenciales son aquellos que la salida no solamente depende del valor de las entradas, sino que también influye el tiempo, los valores en el tiempo que haya tenido la entrada. Veamos un ejemplo de ellos, que son los flip-flops. Vamos a ver una definición y los flip-flops más utilizados. ¿Qué es un flip-flop? Como les venía comentando, es un circuito secuencial en donde el valor de la salida no solamente está determinado por el valor de la entrada actual, sino también por entradas pasadas. Veamos el primero, el flip-flop RIS asincrónico, es decir, que no tiene entrada de sincronismo, entrada de reloj, entrada de clock. ¿Cómo es el circuito lógico? Bueno, básicamente el flip-flop RIS son dos compuertas NOR que están retroalimentadas. Tenemos la entrada R a una compuerta, la entrada S a la otra compuerta, y de manera retroalimentada tenemos las salidas conectadas a las entradas de cada una de las compuertas. Para eso vamos a ir construyendo la tabla de este flip-flop, de este circuito. También tenemos las salidas Q y la salida Q negada, Q complemento. ¿Qué significa? Que los valores van a ser opuestos entre la salida Q y Q negado. Vamos a ir construyendo en función de las diferentes combinaciones de las entradas R y S qué valor va a obtener Q. El valor va a ser en el siguiente instante de tiempo, ¿no?, al que llegan las entradas. Para eso les agregué en pantalla la tabla de verdad del NOR, por si no se acuerdan, ya que nos va a ser de bastante utilidad. Entonces, para eso vamos a ir completando esta tabla. La entrada R y S igual a 0 vamos a dejarla para después, al igual que la entrada 1, 1. Vamos a comenzar con la entrada 0, 1. ¿Qué valor obtiene Q en el instante de tiempo n+1, o sea, en el instante de tiempo siguiente al que se le presentan los valores en R igual a 0 y en S igual a 1? Para eso, lo que podemos observar es que podemos hacer un cambio de variable acá en S. Cuando S vale 1, ¿qué valor va a obtener? Bueno, para eso lo que podemos hacer, tomando como base S igual a, vamos a hacer de cuenta de que vamos a estar haciendo esta combinación, vamos a calcular la salida de la segunda compuerta NOR. Si partimos de la hipótesis de que la entrada S vale 1, como está acá especificada, y R vale 0, o sea que los valores van a ser de 1, vamos a agregarlo acá en pantalla, S va a valer un 1 y R va a valer un 0. ¿Qué significa? Vamos a ver el valor de salida. ¿Qué valor está en la salida del segundo NOR? Vamos a enumerarlo. Este es el primero y este es el segundo. Para eso, lo que podemos ver en la tabla de verdad del operador NOR es que si una entrada vale 1
independientemente del valor de la segunda entrada, la salida del flip-flop, ¿cuál va a ser? 0. Entonces sabemos que acá va a llegar un 1, y acá en la segunda entrada, que está retroalimentado, sabemos que va a ser o 0 o 1. Eso después vamos a ver qué valor tiene. Pero si aplicamos el operador NOR con 1 y 0 o 1, como está acá en este ejemplo, la salida nos va a dar 0. Entonces, como la salida nos va a dar 0, ¿qué va a ocurrir? Este 0 va a ir propagándose y se va a retroalimentar con el primer NOR. Entonces acá va a llegar 0, 0. En el primer NOR, ¿qué va a llegar? Va a llegar la combinación 0, 0. Y la combinación 0, 0 da como resultado 1. Entonces, ¿qué podemos calcular? Que si este 1 se propaga, se retroalimenta la entrada del flip-flop 2, va a llegar la combinación 1, 1 y 1, 1, la salida es 0. Entonces, ¿qué significa? Que el dato es válido. Sabemos que Q va a valer 1 y Q negado va a valer 0. Es lógico, está en un estado discreto. Entonces, el valor cuando es 0 y 1, el siguiente valor que va a obtener la salida del flip-flop, o sea, Q, en el siguiente ciclo de reloj, en el QN más 1, va a ser igual a 1. Ahora veamos qué ocurre si tenemos los valores, el siguiente caso. Este ya lo hicimos. Vamos a este. Cuando R vale 1 y S vale 0. El razonamiento acá es bastante similar al anterior. Lo que vamos a hacer es esto. Como sabemos que al primer flip-flop le llega en una de sus entradas un 1, tomando la tabla de verdad del NOR, sabemos que si en la otra entrada llega un 1 o un 0, acá sabemos que va a llegar un 1, si llega un 1 o un 0, da igual, la salida del operador va a ser 0. Entonces, como la salida es 0, en el siguiente flip-flop va a llegar la combinación 0, 0. Y como es 0, 0, la salida de un NOR en las entradas 0 y 0 va a ser 1. Y si verificamos este 1, la entrada 1, NOR 1, me va a dar 0, que es exactamente el valor que habíamos obtenido. Entonces estamos nuevamente ante un dato discreto, que Q vale 0 y Q negado vale 1. Perfecto. Ahora vamos a borrar esto. Y lo que sabemos, vamos a dejar acá, este es el flip-flop 2, lo que sabemos es que la siguiente combinación va a valer 0. Ahora veamos la combinación cuando R y S valen 0. La primera de todas. Cuando R y S valen 0, lo que va a ocurrir es que si vamos a tomar el primer flip-flop, R va a valer 0, entonces la primera entrada va a valer 0 y el S de la segunda entrada de la segunda compuerta NOR va a valer 0. Entonces, cuando en este caso no podemos asumir, porque si miramos la tabla de verdad, cuando una entrada de NOR es 0, pónganse que agarramos esta, la salida depende de la otra entrada. Si la otra entrada vale 0, la salida es 1, y si la entrada vale 1, la salida es 0. Entonces lo que tenemos que evaluar es, bueno, pero ¿qué pasa si en el flip-flop estaba Q? Tenemos que evaluar los valores que pueda tener Q en el instante de tiempo n. En el momento que se presentan las entradas 0, 0, antes el flip-flop tendría un valor
Y ese valor es el que nosotros vamos a asumir. Vamos a darle los dos posibles valores. El primero de ellos va a ser, si Q vale 0 y Q negado vale 1, lo que va a ocurrir es que al primer flip-flop le va a llegar la combinación 0 y 1. Y la combinación 0 y 1 me va a dar como salida un 0, que está bien. Y en el segundo flip-flop me va a dar la combinación 0, 0, que es 1. O sea, ¿qué significa esto? Que si Q en el instante de tiempo n vale 0 y Q negado vale 1, para esos valores, en el siguiente instante de tiempo esos valores se van a mantener, no van a cambiar. Pero ¿qué ocurre si hubiera sido lo contrario? ¿Qué ocurre si Q hubiera valido 1 y Q negado hubiera valido 0? Bueno, en este caso, el razonamiento es exactamente el mismo. Sabemos que este 1 va a llegar al segundo flip-flop. Las entradas del segundo flip-flop son 1 y 0. Como las entradas son 1 y 0, la salida va a ser 0. Entonces este 0 se va a propagar hasta acá. Y en el primer flip-flop va a llegar la entrada 0, 0, las entradas 0, 0 y la salida va a ser 1. O sea que, ¿qué significa eso? En el momento en que se presenta la entrada 0, 0, en el siguiente ciclo de reloj, en el siguiente instante de tiempo en Qn más 1, los valores no van a cambiar. Entonces, ¿qué significa eso? Que el flip-flop cuando recibe la combinación R y S igual a 0, en el siguiente instante de tiempo va a mantener su valor de salida. Y ahora, ¿qué ocurre si ambas entradas son 1? En el caso de que ambas entradas sea 1, acá va a llegar un 1, acá va a llegar un 1. Si analizamos el circuito, supónganse que el valor Q valía, no sé, 1, supónganse, y Q negados valía 0. En el segundo flip-flop, la entrada 1, 1 me va a dar como salida 0, está bien. Y en el primer flip-flop, que le va a llegar un 1 y un 0, la siguiente salida va a ser un 0. Y vamos a tener que este 0 me va a cambiar este valor que está acá. 0, 1 me va a dar el valor 0. ¿Y qué vamos a obtener? Que la salida Q negado va a ser 0. Algo que discretamente no es correcto. Una variable no es igual a su complemento. Es por eso que se dice que este flip-flop, la combinación R y S igual a 1 está indefinida. No se va a utilizar. Entonces la tabla de verdad nos quedaría escrita de esta manera. Continuamos. El siguiente flip-flop es el tipo sincrónico. Este flip-flop, la diferencia que tiene con el anterior, con el asincrónico, es que no... Antes de ver este flip-flop, vamos a ver un ejemplo en el simulador Logisim de un flip-flop RS para verlo de manera más gráfica. Acá podemos ver, vamos a resetear la simulación, que tenemos el circuito ya construido del flip-flop R y S, en donde tenemos la entrada R, la entrada S, y las salidas de cada operador NOR retroalimentando a cada una de ellas. Entonces vamos a poner valores. Cuando S vale 1, la salida del flip-flop, si verifican contra la tabla de verdad, nos tiene que dar 1. Y es lo que está ocurriendo. Si la entrada del flip-flop ahora equivale a 0,
vemos de que la salida se mantiene en 1. ¿Qué significa esto? Que en el siguiente instante, en el siguiente ciclo de reloj, el valor del flip-flop se mantuvo, pero la de las entradas cambiaron. Si probamos la combinación 1, 0, podemos ver que el flip-flop pierde su valor, o sea, se resetea su valor, el valor va a ser 0 y Q negado va a valer 1. Y si le queremos agregar nuevamente un 1, lo que tenemos es que setear S en 1. Es por eso que se les conoce como R y S. La S de set, de setear el valor, y la R de reset, de resetearlo, volverlo a 0. ¿Qué particularidad tiene un flip-flop? Que es una unidad mínima de memoria, porque nos permite almacenar un valor binario, un bit. Cada flip-flop almacena un bit. Y si probamos las entradas 1 y 1, bueno, vamos a ver que no es un estado lógico definido, discreto, porque Q y Q negado vale 0. En cambio, el flip-flop continuamos en el flip-flop R y S sincrónico. Lo que va a ocurrir es que voy a tener una señal de referencia, una señal de reloj, una señal de clock, que me va a determinar en qué momento el flip-flop va a tener valores, tienen valores correctos. La salida es correcta, el valor de salida es correcto. Entonces para eso vamos a seguir acá. Vamos a ir al flip-flop. Algo que me faltaba agregar es que el flip-flop, acá tenemos la tabla de verdad, vamos a mantenerlo para el siguiente. En el flip-flop, el bloque constructivo del flip-flop es de esta forma: tiene dos entradas, R y S, y dos salidas, Q y Q negado. En un flip-flop de tipo sincrónico, el circuito ahora se les va a agregar dos compuertas AND, mediante las cuales una entrada del primer AND va a estar conectada a R y la segunda entrada se comparte a una nueva entrada que se llama G. Esta entrada G es el valor de referencia. Imagínense esto: cuando G vale 0, supónganse que existen dos tipos de señales de referencia: por nivel y por flanco. Vamos a hacer de cuenta que estamos trabajando por nivel. ¿Qué significa eso? Que la salida va a estar válida siempre y cuando el G tenga el valor 1. Si G tiene el valor 1, el valor de R va a aparecer acá y el valor de S va a aparecer acá, siempre y cuando G valga 1. Cuando valga 0, estos dos van a valer 0 y es como si fuera un flip-flop R y S común y corriente, cuya combinaciones de las entradas van a ser R igual a S igual a 0, que es mantener el valor, no cambiarlo. Pero cuando esta señal de referencia vale 1, los valores de R y de S se van a propagar a ese flip-flop R y S, y bueno, va a pasar lo que vamos a tener el mismo comportamiento que teníamos hoy, con la particularidad de que para cargarle para modificar, para cargar valores a ese flip-flop R y S, tengo que tener G seteado en 1. El bloque constructivo de este flip-flop es el que aparece acá abajo: entrada R, G, S y la salida Q y Q negado. Si nuestra señal de referencia es por nivel, o sea, reconoce la señal de referencia es 0 o 1, significa que, vamos a agregarlo por acá, nuestras señales de referencia van a ser una onda cuadrada en este estilo. Así. Que es la señal por nivel me va a determinar de que
el valor de salida válido va a estar cuando el nivel vale 1, acá arriba, o cuando el nivel vale 0. Eso lo tengo que especificar. Y las señales de referencia del tipo reloj se caracterizan porque no utilizan el nivel para indicar cuando el valor está correcto, sino que utilizan los flancos. Tenemos un flanco ascendente y un flanco descendente. Entonces, otro flanco ascendente, vamos a agregar uno más, y el descendente. Entonces, ¿qué significa esto? Que la señal, este es el flanco ascendente, vamos a llamarle F. Este es el flanco descendente, vamos a llamarlo FD. Y este es el flanco ascendente. Estos son los flancos ascendentes y estos son los descendentes. Flanco ascendente. Entonces, ¿qué significa? Que la salida del flip-flop va a estar válida, o la salida de un circuito va a estar válida o en un flanco ascendente, descendente, o en un nivel, o 1 o 0. Es por eso que en los bloques constructivos tenemos estos dos bloques constructivos. Uno tiene la G para indicar que estamos trabajando por nivel, y el otro tiene el CLK para indicar que estamos trabajando con una señal de reloj. El siguiente flip-flop que vamos a ver es el flip-flop del tipo D. El flip-flop del tipo D tiene como tabla de verdad, esto está mal, el flip-flop del tipo D tiene como entrada solo D. Y cuando D vale 0, ¿qué significa esto? Si analizan el circuito. Acá, esta parte de acá, tenemos un circuito de un flip-flop R y S. De R y S sincrónicos, porque tenemos la señal G acá de referencia. Entonces, ¿qué significa? Si D vale 0, después de, bueno, este 0 va a llegar acá va a llegar el 0, este 0 atraviesa esta compuerta NOT y va a llegar un 1. Nos va a llegar al circuito R y S, nos va a llegar la combinación S igual a 0 y R igual a 1. Y eso habíamos visto de que la salida era Q iba a valer 0 y Q negado iba a valer 1. Pero ¿qué pasa cuando D vale 1? Vamos a borrar acá. Cuando D vale 1, este 1 llega acá. Es como si llegara a este circuito R y S le llegara la combinación S igual a 1 y R igual a 0. Y eso habíamos determinado de que cuando la señal de referencia de reloj valga 1, o si era por flanco, este 1, cuando S vale 1, se cargaba en la salida del flip-flop. Entonces, en el siguiente instante de tiempo que se presente la entrada D igual a 1, va a valer 1. ¿Cómo es el bloque constructivo del flip-flop tipo D?
es este. Bien, continuamos. Página 4, página 5. Otro flip-flop también es el flip-flop del tipo T. En este flip-flop no vamos a ver el circuito, pero vamos a ver cómo es la tabla de verdad. El flip-flop tiene una única entrada T, al igual que D, y una señal de referencia. La tabla de verdad tiene este comportamiento. Si T vale 0, en el siguiente ciclo de reloj la salida se mantiene. Y si T vale 1, en el siguiente ciclo de reloj la salida se complementa. ¿Cómo es la ecuación de característica de este flip-flop? Es el valor Qn más 1 va a estar determinado por el valor que tenía el flip-flop en el instante n por T complemento más el complemento del valor que tenía en el instante n el flip-flop por T. Este lo vamos a ver más adelante, cuando una forma simple para construir contadores. El siguiente flip-flop que vamos a ver es el último, es el flip-flop tipo JK. El flip-flop tipo JK se construye con dos flip-flop R y S, en el cual se desfasa la señal de reloj. A través de esta compuerta NOT, lo que hacemos es que la señal de reloj llega al primer flip-flop R y S y se complementa ese valor y se llega al segundo flip-flop. Luego, la entrada J está conectada a una compuerta AND junto con la salida Q negado del segundo flip-flop. Y la entrada K está conectado a otra compuerta AND junto con la entrada Q del segundo flip-flop. Las salidas de ambos AND se conectan a R y S del primer flip-flop. Luego las salidas Q y Q negado del primer flip-flop se conectan a la entrada R y S del segundo flip-flop. Vamos a ir verificando en cada uno de los casos la tabla de verdad. ¿Qué valor va a obtener la salida Q de ese flip-flop JK? Entonces, para eso vamos a ver la primera combinación. La primera combinación es la entrada J y K igual a 0 y el valor que tenga Qn en el instante n de tiempo, o sea, el valor de la salida Q del flip-flop JK. Vamos a suponer primero de que Q, que en ese flip-flop JK estaba almacenado el valor 0. Y Q negado va a valer 1. Bien, entremos a analizar el circuito con estos valores. Primero, sin importar lo que valga Q, la salida Q del segundo flip-flop, o sea, la salida Q del flip-flop JK, podemos observar de que al primer flip-flop siempre le va a llegar la combinación 0-0. ¿Por qué? Porque la entrada J y K ambas valen 0. Entonces, al primer flip-flop le va a llegar el valor R y S igual a 0. Por ende, ese flip-flop no va a alterar el valor de salida, de sus salidas. Con lo que no se va a modificar el valor que tenía en el instante n la entrada R y S del segundo flip-flop. ¿Qué valor podría tener? Podría ser la combinación 1, podría ser la combinación 1-0, 1-0 o 0-1, ¿no? Recordemos que son Q y Q negado son complementos. En ese caso, ¿qué significa? De que como no se modifica el estado del flip-flop, del primer flip-flop, porque la entrada va a ser 0-0 en R y S, tampoco se va a modificar el valor de las entradas del segundo flip-flop.
Entonces se va a mantener el valor que tenía la salida Q del segundo flip-flop. Entonces, la salida en Qn, lo que va a valer va a ser exactamente lo mismo que valía en el instante de tiempo n. Si en Qn valía 0, en Qn más 1, la salida Q del flip-flop va a valer 0. Y si en Qn valía 1, en la salida en el instante de tiempo n más 1, en Qn más 1, el valor se va a mantener en 1. Sigamos analizando otro caso. Vamos al tercero, ¿no? En donde la entrada J va a valer 0, la entrada K va a valer 1 y el flip-flop tenía el valor 0 almacenado. Entonces el flip-flop en Q, en el segundo flip-flop valía 0 y Q negado valía 1. Veamos a partir de estas combinaciones, ¿qué va a ocurrir? En la primera compuerta que llega el Q negado y el J, la salida va a ser 0, porque tengo que J vale 0. AND de 0 con 1 es 0. Entonces en el primer flip-flop va a tener el valor R igual a 0. En el segundo flip-flop, ¿qué va a ocurrir? Que como Q vale 0, en el segundo flip-flop va a llegar la combinación K igual a 1 con 0. Por ende, S también va a tener el valor 0. ¿Qué significa entonces? De que el primer flip-flop, al igual que el caso anterior, le llega la combinación 0-0, por ende no afecta la salida, por ende no cambia la entrada en R y S del segundo flip-flop, por ende se mantiene el valor de Q en Qn más 1. Entonces, el siguiente valor pasa a ser el que se mantiene, 0. Si en el instante n valía 0, en Qn más 1 va a seguir valiendo 0. Ahora veamos el siguiente caso, que es este. En este caso J vale 0, K vale 1 y Qn vale 1. Como Qn vale 1, Q complemento vale 0. Bien, ¿qué vamos a obtener en este? La salida del primer AND, en la entrada J igual a 0 y Q negado que vale 0, vamos a obtener un 0. Pero en la siguiente, como Q vale 1, va a llegar el AND entre K que vale 1 y 1, Qn que vale 1. Por ende, acá va a salir un 1. Como va a salir un 1, al primer flip-flop le va a llegar la combinación R igual a 0, S igual a 1. ¿Qué hacía eso? Recuerden que seteaba a la salida Q el valor 1 en el siguiente instante de tiempo. Entonces esto va a obtener el valor Q1, Q negado va a ser este, va a ser 0. Y al segundo flip-flop le llega la combinación R igual a 1, S igual a 0. ¿Qué significa eso? Que el valor en el siguiente instante de tiempo de Qn, de Q del segundo flip-flop, se va a complementar. Se va a borrar. Va a quedar en el valor 0. Por ende, me va a quedar 0 y 1. Entonces, ¿cuánto vale Qn más 1? Con la entrada J igual a 0, K igual a 1 y Qn igual a 1, o sea que ya tenía un 1 almacenado ese flip-flop, equivale al valor 0. Sigamos con el siguiente caso. Borramos esto. En el siguiente caso vamos a obtener que... El siguiente caso, que es este que está acá. Vamos a obtener que J va a valer 1, K va a valer 0 y Qn vale 0. O sea, la salida Q en el flip-flop JK está almacenado un 0. Q negado vale 1. ¿Qué va a ocurrir? Al primer flip-flop, a la segunda compuerta AND, el valor que ingresa va a ser K, que vale 0, y Q que vale 0. Entonces la salida
acá va a valer 0. Y en el primer AND, en donde tiene la entrada J y Q negado, que es este, va a obtener la salida 1. Entonces al primer flip-flop, ¿qué le va a llegar? La combinación R igual a 1, S igual a 0. Eso significa que Q, la salida Q se va a setear a 0 y la salida Q negado se va a setear a 1. Al segundo flip-flop le va a llegar la combinación R igual a 0, S igual a 1. ¿Qué significa eso? Que en Qn más 1, ¿qué valor va a tener? Se va a setear el 1 en el segundo flip-flop. Entonces Q, N más 1 va a valer 1 y Q negado y Q, N más 1 complemento va a valer 1. Entonces la siguiente combinación es esta. Sigamos ahora con el siguiente caso, que es este, cuando J vale 1, K vale 0 y Qn tenía guardado el valor, y Q tenía el valor 1. Por ende, Q tenía el valor 1 y Q complemento tenía el valor 0. Bueno, vamos a ver en cada caso qué va a ocurrir, qué valores van a llegar a cada flip-flop. En el primer caso podemos ver de que en K vale 0, por ende lo que valga la salida me va a dar 0. Y en el primer AND, como Q complemento vale 0, me va a llegar el valor 0. ¿Qué significa esto? Que al primer flip-flop le va a llegar la combinación R igual a S igual a 0. Por ende, los valores de salida no se van a modificar. Con lo que los valores con lo que los valores que tenía en Qn más 1, R y S no van a modificarse. Por ende, se va a mantener el valor. Entonces, ¿qué valor se mantiene? El que tenía Qn asignado, que era 1. Sigamos ahora con el siguiente caso. El siguiente caso es J. Vamos a borrar esto. El siguiente caso es J y K igual a 1. Y Qn el valor 0. Y Q con el valor 0 en el instante n de tiempo, ¿no? Este sería 0 acá y 1 acá. Es el complemento. Analicemos. En el segundo AND podemos obtener que le va a llegar la combinación K igual 1 y Q que vale 0. Por ende la salida va a ser 0. Y en el primer AND le llega la combinación J igual a K, J igual a 1 y la siguiente entrada es Q complemento que vale 1. Por ende va a obtener el valor 1, 0. Al primer flip-flop que le llega la combinación R igual a 1 es igual a 0. ¿Qué significa eso? Que en el siguiente instante de tiempo Q pasaría a valer 0 y Q complemento pasaría a valer 1. Al segundo flip-flop que se le presenta la combinación R igual a 0 es igual a 1. Por lo que en el siguiente instante de tiempo la salida Q de ese flip-flop se va a establecer en el valor 1. Se va a establecer en el valor 1 y Q negado va a valer 0. Entonces, en esta combinación vamos a obtener de que en Qn más 1 se va a setear el valor a 1. Sigamos con la última combinación posible. La última combinación que puede existir es que J y K valgan 1 y en Qn esté almacenado el valor 1. Q negado va a valer 0. Sigamos. En el primer AND va a llegar la combinación, va a obtener como resultado 0. ¿Por qué? Porque J vale 1 y la siguiente entrada es Q negado que vale 0.
En el segundo AND llega la combinación K igual a 1 y QN que vale y Q que vale 1. Por ende se va a setear el valor 0 y 1. ¿Qué significa esto? Que el primer flip-flop le llega la combinación R igual a 0 es igual a 1, por ende la salida Q del primer flip-flop se va a setear a 1 y Q negado a 0. Al segundo flip-flop se le presenta los valores R igual a 1, S igual a 0. Que significa que en el siguiente instante de tiempo se va a setear Q a 0. Q se va a setear a 0 y Q complemento se va a setear a 1. ¿Qué significa? Que cuando las combinaciones son J, K y en Q en el instante N tenía el valor 1, en Qn más 1 en el siguiente instante de tiempo se va a cargar un 0 en el flip-flop. Bien, entonces ahora con estos valores que obtuvimos a partir de analizar el circuito y los valores que podía tener cargado, los posibles valores que podía tener cargado, obtuvimos la tabla de verdad. Para obtener la tabla, la ecuación característica, lo que tenemos que hacer es reducir esta tabla de verdad. Ya vimos un método que es el método de Carnot para aplicar esa reducción. Entonces vamos a copiar este resultado que nos dio. Vamos a ir a la siguiente. Vamos a aplicar Carnot. Ahora vamos a borrar esto y le vamos a cargar los resultados que acabamos de obtener, la tabla completa. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a aplicar Carnot para reducir esta expresión de Qn más 1. Entonces para eso lo que teníamos que hacer, recuerden que era ubicar la función en la cuadrilla. Acá tengo la cuadrilla generada para tres variables. Las variables van a ser J, K y Qn. Entonces el primer uno, que es este, vamos a ubicarlo en la cuadrilla. Es cuando J y K valen 0, por ende tendría que ser la primera columna, y Qn vale 1, con lo que me queda el 1 ubicado en la segunda casilla, en la segunda fila de la primera columna. El siguiente 1 es cuando J vale 1, K vale 0, sería esta columna, la cuarta, y Qn vale 0, sería acá. El tercer 1 sería cuando J vale 1, K vale 0 y Qn vale 1, acá. Y el cuarto 1 va a ser cuando J y K valgan 1 y Qn valga 0, acá. Bien, obtuvimos esa tabla de verdad y ahora obtuvimos ubicamos los 1 en la cuadrilla y ahora lo que tenemos que hacer es agrupar. Entonces yo voy a agregar acá la agrupación. A ver si voy a agrupar estos dos y me va a quedar la expresión. Me va a quedar la expresión. La voy a escribir acá. ¿Qué sería? ¿Qué variable no cambia de valor entre estas dos columnas? J. ¿Con qué valor? 1. Entonces en el producto canónico asociado va a estar J por K, no va a aparecer porque cambia de valor, y Qn vale 0. Entonces el producto va a ser, el producto asociado a esa agrupación va a ser Qn complemento por J más, vamos a agrupar ahora este 1 con este 1, usamos los extremos. Esto sería el producto asociado. ¿Cuál va a ser? La variable que no cambia va a ser J cambia, entonces no va a pertenecer al producto, va a ser K en su valor complemento porque vale 0 por Qn, sin complementar porque Qn vale 1, acá y acá. Entonces esta ecuación característica
lo que nos va a dar, nos dice que el valor en el flip-flop JK en QN más 1 va a ser igual a J por el valor complemento que tenía en el instante n de tiempo, en la salida Q del flip-flop, más K complemento por QN. Ese va a ser el valor de la ecuación característica. También lo que podemos obtener es, observando la tabla de verdad, es crear una nueva tabla que se llama tabla característica. Vamos a borrar esto. Tabla reducida, perdón. Que es, si observamos esta tabla de verdad, vamos a escribirla más acá abajo. Vamos a tratar de reducir eso. Vamos a crearnos lo que se conoce como tabla de verdad reducida, ya que estamos. Reducida. ¿Qué significa eso? Miren estos valores. Cuando J y K, esta tabla reducida va a tener, vamos a hacer así, para que lo puedan ver en detalle. Vamos a crear una copia. La tabla reducida se va a componer de la combinación entre J y K y el valor de salida, QN más 1. Vamos a eliminar esto y nos va a quedar la combinación 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Bien, ¿cómo obtenemos los valores de QN? Esta tabla va a ser exactamente lo mismo que mirar esta otra tabla, ¿no? Solamente que tiene valores, tienes menos valores. Para eso lo que tenemos que analizar es esto, que en el instante, cuando la entrada son 0 y 0, no importa lo que valga QN, en QN más 1, ¿qué se va a obtener? El mismo valor que en QN. Si en QN valía 0, en QN más 1 se tiene 0. Si en QN valía 1, en QN más 1 se tiene 1. Entonces, lo que podemos deducir de la combinación J y K igual a 0, que los valores que tenía en QN, la salida Q, en el instante n de tiempo, se van a mantener. Entonces en QN más 1 se va a mantener el valor que tenía en QN. Lo siguiente es que en la combinación J y K, que es esta, cuando J vale 0 y K vale 1, que son estas dos, ¿qué ocurre? No importa qué valor tenga QN, en QN más 1 siempre se va a setear el valor 0. Entonces, en J igual a 0 y K igual a 1, en QN más 1 se va a obtener el valor 0. Ahora, ¿qué ocurre cuando J vale 1 y K vale 0? En ese caso, estamos ante estas dos posibles combinaciones. Lo que va a ocurrir es igual que hoy. No importa el valor que tenga en QN más 1 se va a obtener el valor 0. Se va a setear el valor a 0. Entonces, en esta combinación vamos a obtener de nuevo. Seguimos por la última. En la última combinación, cuando J y K valen 1, o sea que estamos ante estas dos posibles combinaciones, lo que va a ocurrir es que el valor que se va a asignar en QN más 1 va a ser el complemento del que estaba asignado en QN. Por ejemplo, si QN valía 0, en QN más 1 va a valer 1. Si en QN valía 1, en QN más 1 se va a obtener el valor 0. Entonces eso significa de que se va a complementar el valor de QN. Entonces acá vamos a tener QN y su complemento.
Estas dos tablas describen básicamente lo mismo. La tabla la tabla de verdad reducida y la ecuación característica. Está todo escrito, está describiendo la misma función. Este tipo de flip-flop se lo conoce como flip-flop universal. ¿Qué significa? Que yo puedo construir cualquier otro flip-flop solamente con con este flip-flop. Lo único que tengo que tener en cuenta es la forma en que realizamos las conexiones. Por ejemplo, veamos acá en la tabla reducida, si nosotros queremos implementar un flip-flop R y S, con este flip-flop, con un R y S, si queremos implementar el R y S, lo que tenemos que hacer es asignar a un JK el valor J tiene que ser igual a S y K tiene que ser igual a R. Entonces, si queremos construir un flip-flop R y S, en este caso, ¿cómo lo haríamos? Bueno, imaginemos que tenemos el bloque constructivo. Lo que tenemos que hacer es el nuevo flip-flop que vamos a construir, que lo podemos agarrar como una caja negra, lo podemos encapsular con una caja negra. Va a tener dos entradas que van a ser R y S, y R tiene que conectarse con K acá y S conectarse con J. Y bueno, vamos a tener también una entrada de reloj CLK que se va a conectar con el clock del flip-flop JK. Y la salida se mantiene, Q y Q negado. ¿Qué ventajas nos da? Si verificamos la tabla de verdad, podemos ver que realmente esto se cumple. Miramos la tabla de verdad reducida, vamos a ver que se cumple. Cuando ambas son 0 se mantiene el valor. Cuando K vale 1, que significa que R valga 1, y J vale 0, que significa que S vale 0, acá voy a obtener el valor 0, se va a cargar 0, está bien. Y cuando J, que está conectado a S, vale 1 y K está conectado a R, vale 0, voy a obtener el valor 1. Y acepta la combinación 1, 1, en donde se mantiene el valor de Qn. Esto mismo aplica para los demás flip-flop. Cuando por ejemplo, en D, si queremos implementar un flip-flop del tipo D, lo que tenemos que hacer es, mirando la tabla reducida, tenemos que hacer que J sea igual a D y sea igual, acá le tengo que enviar el valor K negado. De esta manera podemos implementar el flip-flop del tipo D. Si queremos implementar uno del tipo T, lo que tenemos que hacer es a K va a ser igual a J, que va a ser igual a T. Construyo este circuito con T como entrada y envío el valor de T a K y a J. Ahí voy a obtener el valor de un flip-flop del tipo T. Una forma de deducir estas igualdades también, aparte de mirando la tabla y comparando las tablas de verdad, es igualar las ecuaciones características, ¿no? Cuando yo sé que cuando determino que el Qn más 1 para un flip-flop tengo una expresión,
y para otro flip-flop también tengo calculado en QN más 1 cuánto va a valer. Si quiero que sean iguales esas dos expresiones, porque quiero construir el flip-flop igual a esas dos expresiones, y bueno, ahí podemos obtener los valores. Bien, continuamos. Los flip-flops también tienen entradas adicionales, que es la de set y la de clear, que son entradas en las cuales me permite darle un valor inicial al flip-flop o resetearlo. Estas entradas tienen lógica negada. O sea, ¿qué significa? Si le quiero vieron que tienen este redondelito, el círculo, es cuando quiero enviarle el set, lo que tengo que hacer es setear esto con lógica complementada, lógica negada. Es decir, que le tengo que mandar un 0. Cuando en set le presento un 0, él carga ese valor. Si le presento un 1, eso se complementa, quedaría la entrada set 0 y no se le setea ningún valor. Lo mismo para el clear. También tenemos otra entrada adicional, que es la de clock enable. Es cuando yo quiero, vamos a ver el circuito lógico, a un flip-flop del tipo D. Recuerden que el flip-flop de tipo D era aquel flip-flop en el cual el valor que se le presenta a la entrada D, en el siguiente instante de tiempo la salida Q va a obtener ese valor. Se copia ese valor en la entrada D en el siguiente instante de tiempo, en el siguiente ciclo, a la salida Q. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que en algún momento yo no quiera que eso sea realmente así. O sea, que no en todos los ciclos de reloj quiero estar actualizando el valor que se presenta en la entrada D. Entonces, para eso existe esta entrada clock enable, que no es más que un no es más que un no es más que si me deja, no es más que este circuito en donde tengo la entrada CLK, la entrada de reloj, la entrada D, y esta entrada D va a un circuito, a un circuito lógico, y la entrada con la entrada clock enable también. Esta entrada lo que hace es, si la entrada vale 0, lo que va a hacer es que a la salida de este flip flop, no importa el valor que tenga D, acá va a valer 0, o sea que a este OR se le va a presentar esta entrada en 0, y la siguiente entrada va a ser 1, va a obtener el valor 1 de Q. Por ejemplo, si Q tenía almacenado el 1, va a llegar a esta entrada y va a valer 1, y el clock enable, como vale 0, esto se complementa y me queda el valor de este AND con esta entrada negada me queda el valor 1, me queda 1 AND 1 es igual a 1, y este 1 ingresa como esta entrada al OR, que junto con la otra entrada, que es un 0, acá me va a dar el valor 1. Si el flip flop tenía un 1 cargado, ese 1, a medida que pasen los ciclos de reloj, se va a mantener. Entonces, pero si tuviera un 0, lo que ocurre es que también se va a mantener, porque acá le va a llegar un 0. Entonces, cuando yo le quiero cargar el valor D, lo que hago es seteo el clock enable en 1. Al setearlo en 1, esto me va a dar 0, o sea, el valor que tenía antes el flip flop acá me va a dar 0. Y el 1 va a llegar acá, se va a presentar a la salida de este AND, y me va a quedar el NOR entre 0 y 1, que va a ser 1, que es el 1 que quería cargar. Entonces lo que hago es seteo la señal clock enable cuando le quiero cargar un valor, ya sea un 1 o un 0, ¿no? Da igual. El tema es que este valor que le quiera setear llegue a la entrada del flip flop.